¡A su madre! ¿Eso qué es? El perro, vean el perro, ¿eh? ¡Oh, no mames! ¡No mames! Unas manos, hay unas manos ahí. Si estás ahí, amigo, te voy a ayudar. Vean a la señora, ¿eh? Ella no se inmuta. Está grabando todo a la perfección, de 10 de 10 con esa grabación. What? ¿Unas velas? No sé si Voy sea. a tratar de bajar. What the fuck? ¿Qué es eso? En lo más profundo de la noche, cuando las sombras se alargan y los sonidos se desvanecen en el silencio, un hombre se encuentra atrapado en un oscuro y perturbador tormento en las paredes de su propia casa. No importa cuánto se esfuerce por ignorarlo, un sentimiento de inquietud lo consume noche tras noche, mientras una presencia indeseada lo acecha desde las sombras. Increíblemente no son las 3 de la mañana, 1:15 pasada, y sentí que alguien me observaba mientras dormía y me desperté. No sé si realmente era una parálisis o algo de eso, o era real. No sé. Este chico ya ha visto varios videos de él. Ahí, la concha de su madre. Algo está pasando, ¿eh? Carajo, están cayendo las cosas acá. Se cayó por ahí algo. Se prendió la tele, ¿eh? Vean. Tengo el control ahí. Tengo el control ahí de la tele. Se está moviendo cosas del estante. Se acaba de mover esa botella Dice de ahí. que se están moviendo cosas de los estantes. ¡Ah! Vean eso. ¡Wow! Eso. Hijo de... Me acaban de dar un golpe fuertísimo. Y se metieron ahí en el baño. Me dieron un golpe fuertísimo en la espalda. Bien, una sombra negra, no sé qué era. Hijo de puta. Hijo de puta, no me dejan entrar. Bien, ahora de afuera. Unas manos, hay unas manos ahí. What the fuck? Wow, qué increíble. Estoy grabando porque me dicen siempre que hay alguien escondido y no hay nadie. Como, no hay nadie. A ver, en serio, si todo esto es real, lo que hace este chico, que Dios lo ayude. Al principio, los signos de la presencia demoníaca eran sutiles. Un ligero escalofrío que recorría su espalda. Un susurro apenas perceptible en el viento de la noche. Pero con el tiempo, los encuentros se volvieron más intensos, más palpables, hasta que se convirtieron en una pesadilla recurrente que lo atormentaba sin piedad. Son 3 de la mañana. Estoy escuchando ruidos de... Ahí están. Esos son los ruidos que se escuchan en el patio. Están pegando. Voy a salir a ver. Son 3:10 de la mañana. Benjamin, te quedas aquí. ¿Perrito? Estoy escuchando ruidos desde el galpón. Como voces. Desde el galpón, no Voy a sé qué ver. es galpón. Me parece que él es de Argentina o de Uruguay, no sé. A ver, vamos a ver aquí. ¿Qué sucede? Se están escuchando ruidos acá. Ahí dejaron de hablar.
Hace días que vengo escuchando ruidos acá. Uy, si de verdad todo esto que le pase es real. Ya no sé yo cómo. ya me hubiese mudado. ¿Vieron eso? Le lanzaron dos cosas. Dos cosas se Cayó cayeron. acá. Un botín. Ven. Ah, no, pensé que algo. Creí que algo se estaba moviendo. Ay, bueno, tanta altura. Miedo, ya no tengo. No, pues, ya después de tantas como esto, no sé. No se logra ver nada. Cada noche, cuando el reloj marcaba las horas más oscuras, el hombre se encontraba despierto, escuchando con temor cada espíritu que parecía tratar de comunicarse con él. El demonio lo persigue noche tras noche, sin dejarlo tener un solo momento de tranquilidad. Sus noches se han convertido ahora en un ciclo interminable de miedo y desesperación, mientras lucha por mantenerse despierto, temiendo lo que podría suceder si tan solo cierra los ojos. Vamos a ver las siguientes imágenes y juzga tú mismo. El coche yo no lo dejo ahí aparte. Siempre aparece el coche en cualquier lado. Acá. ¿Cómo es Yo eso? no sé qué. Dice que el coche no lo deja ahí, pero no sé. Se cayó. Se cayó ahí un envase. Una botella. A ver, si todo esto está montado, Benji, pues ven acá. está muy bien Vení, montado. Benji, acá. Si todo esto es ficticio, está muy bien hecho. Se me desvanecen las piernas ya. Ya no sé cómo vivir. Se nota la desesperación de él, ¿eh? Se escucha Vení su conmigo, vení desesperación. No te vayas, vení. Quédate acá. Quédate acá. Perrito, Deja de ladrar, ven. quédate acá. Está un poquito ¿A dónde estás mirando? inquieto. Está un poco inquieto el perrito y no estaba así de inquieto. Vení acá, Escucha. Benjamín. Vení acá. ¡A su madre! What the fuck, ¿qué es eso? Andate. No, wow. Ya no está. Vamos a ver ese último momento. Bien. Vení acá, Benjamín. Vení acá. Hasta de pronto como que sí te saca un susto, ¿eh? Sí te saca un susto. Wow, si todo eso es real, qué jodido está, qué jodido. Y si todo es montado, muy buen trabajo. Vean, eso no me había dado cuenta, se cayó como una pelota, por eso voltea. Y ahí se termina el video. Así, atrapado en un ciclo interminable de terror y desesperación, el hombre lucha cada noche contra el demonio que lo acosa en su propia casa, preguntándose si alguna vez encontrará la paz que tanto desea o si está condenado a ser perseguido por las sombras el resto de su vida. En las profundidades de un bosque enmarañado, donde la vegetación densa ocultaba los secretos más oscuros de la tierra, se esconde una cueva que, según las leyendas locales, es conocida como la Cueva del Diablo. Pocos se aventuraban a explorar sus entrañas, temerosos de los peligros que pudieran acechar en su interior. Sin embargo, un hombre decidido y curioso decidió desafiar la superstición y adentrarse en aquella cueva. ¡Ah, su pinche madre! Se escucha un culero. Por eso estaban huyendo los ratones. ¡Hola! No vaya a ser un explorador que se haya caído, güey. ¡Hola! ¿Estás bien? Si estás ahí, amigo, te voy a ayudar.
Con una linterna en mano y el eco de sus pasos resonando en las paredes, el hombre comenzó a percibir un murmullo siniestro, como un eco distante que se filtraba desde las sombras. Al principio, los sonidos eran apenas audibles, apenas un susurro en el fondo de su conciencia. Pero a medida que avanzaba, se intensificaban los gritos, lamentos e incluso risas que parecían desafiar la lógica misma. Y si no me crees, vamos a ver las siguientes imágenes y juzga tú mismo. No, 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 no. No manches. ¡Hola! ¡Oh, no mames! ¡No mames! ¡Oh! Miren, hasta se me puso la piel ¡Ah, chinita. madre! ¡Oh, la mierda! Hasta se me puso la piel chinita. Vamos a verlo ¡Ah, nuevamente. su pinche madre! Se escucha un culero. Por eso estaban huyendo los ratones. ¡Hola! No vaya a ser un explorador que se haya caído, güey. ¡Hola! ¿Estás bien? Si estás ahí, amigo, te voy a ayudar. No, 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 no. Yo diría ¡Hola! lo mismo. Es más, yo hubiera... ¡No, no mames! ¡No mames! Yo ya estuviera diciendo un montón de groserías. Honestamente, ¡Oh, la mierda! ¡Wow! Déjenme saber ustedes aquí abajo en los comentarios si algo así les ha pasado, por favor, o si saben de alguien que les ha pasado algo similar, por favor, coméntenlo. Los ecos parecían emanar desde lo más profundo de la cueva, como si las paredes mismas fueran testigos de incontables tragedias. A pesar del temor que lo consumía, el hombre continuó avanzando hasta que finalmente llegó a una caverna más amplia, donde la oscuridad parecía adquirir una presencia tangible. Fue entonces cuando se encontraron con un gato que al verlos, él pareció salir huyendo despavoridamente, un evento que los dejaría verdaderamente impactados. Hola. Ah, no mames. El gato, güey. Hay un gato ahí. Es un gato, sí. ¿Qué hacía un gato ahí adentro? ¿Cómo llegó aquí? Ahí está, ahí de regreso, ¿eh? Se fue para el otro lado. A la vida, ¿no, güey? O sea, Yo también me sacaría de onda que se muriera en vida, güey. ¿Crees que sí? al ver un gato ahí adentro, Ahí ¿eh? va otra vez, ahí va otra vez. Vean Hay la que cueva. salvarlo, güey. Hay que echarlo del otro lado. Hay que salvarlo, sí, güey, porque lo han de haber venido a tirar, güey. Y como ya no se puede salir, Muy cierto. Entonces vamos, hombre. Muy bien hecho. Si lo hicieron, muy bien hecho. ahorita le aventamos una cobija o algo. Una cobija, una... El gato una- aparentemente está ahí adentro de la sudadera, cueva. O nada más que lo agarremos. Lo vamos a ver otra vez. Hola. Vean. Ahí Ah, está el no gato. mames. Ahí está el gato. El gato, güey. Y sale corriendo, obviamente, Es un despavorido, gato, sí. asustado. Hijo de la verga. Qué inconscientes. Creo yo aquí que ¿Cómo llegó aquí? más que supersticiones, fue alguien, alguna persona que fue y lo dejó ahí. Se fue para el otro lado. En México pasan mucho esas cosas, van y abandonan a los animales cuando ya no los quieren. Entonces es probable que fueron a dejarlo ahí. Hay que salvarlo, Si estos güey. chicos lo salvaron y lo Hay que rescataron de ahí, salvarlo, la sí, neta, güey, mis porque lo han de haber respetos. venido a tirar, güey. No hay que Ya ser... no se puede salir. Ah, pues dale, entonces vamos, hombre. ¿Y cómo vamos a hacer, güey? Ahora sí que no hay que ser inconscientes y no hay que ser poco empáticos cuando nos topemos con una situación así. Si ustedes van en la carretera, se topan a un perro, a un gato, ahí, abandonado, no los dejen allá a su suerte, al menos tómenlos, rescátenlos, llévenlos a la ciudad, llévenlos a algún albergue, algún lugar donde los estén, pues, cuidando, donde los puedan tener ahí para después darlos en adopción, pero no los dejen ahí. De verdad. En medio de aquel caos de sonidos, el hombre siguió adentrándose hasta encontrarse con un macabro hallazgo. En las profundidades de esta cueva parecían encontrarse restos de huesos sin explicación alguna, hecho que desconcertó por completo a nuestro explorador, y al instante, mientras su voz se entrecortaba por el temor, decidió contactar a lo que sea que estuviese ahí, tratando de obtener alguna respuesta. Es un fémur, banda. ¿What? ¿Unas velas? No sé si Voy sean a tratar de bajar.
fuck? ¿Qué cojones? Amigos, si estás viendo este video, ¿qué cojones tienes, eh? Pocos nos atrevemos a hacer eso. Te lo digo porque yo lo he hecho. Creo que es un fémur, banda. Un ¡Hola! fémur. Habla que es un fémur. Para los que no saben qué es un fémur, pues es un resto. ¡Hola! Un resto de humano, un resto de hueso. ¡Hola! Ahí, ¿está hablando? ¿Hay alguien ahí? Creo que es un fémur, banda. Wow, no, lo estamos viendo otra vez, pero vean. Ahí hay unas velas dentro de la cueva. Voy a tratar de bajar. Ese es un dato importante. Cuando ustedes estén en alguna cueva, en algún lugar muy cerrado, muy, sí, muy chico, siempre prendan una vela para ver, o prendan fuego para ver si hay aire. Si la vela se apaga o si es un fémur, el banda. fuego se apaga, es porque no hay aire. ¡Hola! 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 Ahí maldice, avienta una maldición, pero no sé por ¿Hay qué. alguien ahí? Sí se escuchó algo ahí, un golpe o algo así. Wow, un caso increíble. Me encantaría poder ir a explorar esta cueva. Sí, porque para los que seguramente me van a conocer video reaccionando a estos videos, también me voy al campo y también exploro estos lugares y también soy muy curioso. Wow, ¿qué cojones, tío, tienes? Si estás viendo alguna vez este video, lo saqué de Chef Bala Terror en TikTok. Wow, hermano, mis respetos. Vamos con el siguiente caso. Vamos a ver qué podemos sacar de ahí. Vamos con el siguiente caso. Mis respetos, hermano. En el tranquilo y bien iluminado pasillo del hospital, una chica enfermera se encontraba sumergida en sus tareas. De repente, un ligero escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó un sonido inusual. Al levantar la mirada, su corazón se aceleró al presenciar algo que desafiaba toda lógica. Se trataba de una camilla vacía que se deslizaba lentamente por el pasillo, como si fuera movida por una fuerza invisible. La enfermera, incrédula, se quedó paralizada por un instante, observando con ojos desorbitados cómo la camilla avanzaba sin que nadie la empujara. Al instante, sacó su celular y comenzó a grabar la escena tan escalofriante. Vean eso. O sea, la camilla viene, no se para, no se detiene. Vean. Eso es como si alguien la estuviese empujando. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Es como si alguien la estuviese empujando. ¡Wow! Vean eso. Miren, esa camisa anda sola, chicos. Ella dice que la camilla anda sola. Dice, estoy con los pelos de punta. Mira, Vean. ¿a ustedes les parece que me puede pasar esto? Oh, señora. Mis respetos también. Se mantuvo estoica. Se mantuvo estoica ante lo que estaba viendo, porque no cualquiera se mantiene de esa forma. La camilla continuaba su marcha, deslizándose con una suavidad por el pasillo. La enfermera seguía con la mirada en movimiento, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. El video capturaba cada instante de aquel suceso inexplicable, cada giro y cada deslizamiento de la camilla que desafiaba toda explicación racional. La joven enfermera apenas podía contener el miedo, pero finalmente la camilla llegó a detenerse. Si no me crees, vamos nuevamente a ver el video completo. Vean, ahí viene. Primero choca con la pared izquierda, después con la derecha. Y vean eso, o sea, ahí es como si alguien viniese empujándola, no lo puedo creer. ¡Qué locura! Vean a la señora, ella no se inmuta. Está grabando todo a la perfección, de 10 de 10 con esa grabación. Miren,
esa camisa anda sola, chicos. La entiendo Pelos de perfectamente, punta. señora. Mira. Cuando llega por allá es cuando se detiene la camilla, ¿eh? Vean, allá se detiene. ¡Wow! ¡Qué valentía, señora! Mis respetos también para usted. ¡Qué valentía! Increíble, señora Moni Pincha. Si alguna vez ve este video, la verdad que mis respetos. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan acerca de todo esto? Yo de pronto podría pensar que a lo mejor hay una cierta... ¿cómo se podrá decir? Hay como una disminución, yo creo, del piso, una bajadita muy leve que hace que a lo mejor las camillas se vayan solas, pero bueno, no lo sé. Tendría que estar en el lugar para poder entender por qué sucedió eso, y si no, pues simplemente dejarlo a lo paranormal. Aunque nunca pudo encontrar una explicación racional para lo que había presenciado aquel día, la experiencia dejó una marca indeleble en la mente de la enfermera, recordándole que en los rincones más oscuros y silenciosos del mundo pueden ocultarse misterios que desafían nuestra comprensión. En la tranquilidad de la noche, cuando la ciudad dormía y las calles se sumían en la oscuridad, una cámara de seguridad vigilaba la cochera de esta casa, cuando de pronto captó algo que dejó a todos helados del terror. Vamos a ver las siguientes imágenes y juzga tú mismo. Vean del lado derecho, observen bien del lado derecho de la cochera. De hecho, el perro sale y vean, como que voltea hacia allá. Vean. Vean, aquí estoy haciendo un zoom en edición del video de la cámara de vigilancia para que lo observen. ¿Qué cosa es eso? De repente, algo inusual captó la atención. En la pantalla, una figura borrosa comenzó a materializarse lentamente en el extremo de la cochera. Al principio parecía una masa amorfa de sombras y contornos indefinidos, retorciéndose y transformándose ante los ojos de la cámara. Su forma empezó a cobrar claridad, revelando rasgos cada vez más humanos. Sus contornos se definieron, sus extremidades se alargaron y sus movimientos se volvieron más fluidos, hasta que finalmente emergió completamente transformada en una figura de un ser humano. Ahí. Vean cómo se observa ahí. ¿Eso qué es? El perro. Vean el perro, Como los brazos muy delgados. Ahí se acerca el hombre. Ahí no sé qué hace la otra criatura, Vean. Y el señor se regresa como espantado. Se regresa espantado, Vean ahí como que ya tomó la forma humana. Se acerca como hacia el cancel. Se escuchó ahí. Viene una señora, no sé si es su madre, su esposa, y desaparece. ¿Observaron? Desapareció por completo. ¡Wow! La criatura ahora estaba convertida en un hombre. Al instante, un hombre que se encontraba en la cochera se acerca a averiguar qué estaba pasando, y en segundos regresa aparentemente asustado por lo que vio. Vuelve y llama a la que parece ser su madre o su esposa, y cuando salen para dirigirse hacia donde se encontraba aquel hombre, ya no estaba. Vean, al lado derecho, donde está la camioneta como roja, como si algo saliera de la caja de la camioneta, vean. Ahí como que si se estuviese bajando.
Pero luego vuelve a tomar una forma bien extraña, vean eso. Se acerca al perro. E incluso hace como si corriera al perro. Y después de eso se acerca al otro hombre. No sé si conversan algo, pero después él se regresa como volteando a ver qué onda, como, no sé, como espantado. Sale la otra señora junto con el señor. Ahí sale otro perrito también. Vean, allá camina, la cosa esta camina y se le acerca un perro. Se le acercó un perro, vean, y le empieza a ladrar, ¿eh? Se ve que le empieza a ladrar, pero desaparece ahí. Y el perro se regresa, pero desaparece la otra cosa. Y los señores se quedan ahí observando. ¡Wow! Muchos dirán que quizá fue algo organizado, algo montado, pero no dudo que este tipo de cosas sí sucedan. Por algo hay un montón de leyendas, un montón de historias, un montón de cuentos que tu abuelo te ha contado. Entonces, imagínense, si a ustedes les ha pasado algo similar, por favor, coméntenlo allá abajito. Me encantaría saber si alguien ha tenido alguna situación de este tipo. ¿Qué era aquella criatura que había sido captada transformándose en un ser humano? ¿Acaso era algún nahual transformándose de animal a humano? ¿O era alguna otra criatura? Déjame saber aquí abajo en los comentarios qué es lo que tú crees acerca de todo este caso. Ahora sí, continuamos al siguiente caso. En una tranquila noche, cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada, una mujer se encontraba sumida en el silencio de su habitación. La suavidad de las sábanas y el confort de su cama la mantenían en un estado cercano al sueño, cuando de repente algo rompió la serenidad del momento. Era un sonido apenas perceptible al principio, como un susurro lejano que se colaba por la ventana entreabierta. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió cubrirse con la manta de su cama mientras los sonidos cada vez tomaban más intensidad. Ella se ve claramente asustada, Vean, está aparentemente debajo de... Ma, ¿nunca? Ahí no sé exactamente qué es lo que le dice a su mamá. Eso quiero pensar que es su mamá. No sé si le dice como mamá, Siguro escuchaste. nagtarong suga, ma. Diyo. Narana na. Mukharap na siya. Ella aparentemente se ve que está como cubierta con la sábana, o al menos eso es lo que pienso. Ahí está nuevamente. Ma, nunca? Wow. Son como si fuese una especie de gruñido muy Siguro nagtarong animalesco. suga, ma. Diyo. De hecho, en la descripción del video ella dice lo siguiente: tan espeluznante cuando se abre la ventana y luego estás embarazada. Aparentemente ella está embarazada y es cuando sucede Mukharap na siya. este suceso. Wow. Vamos a ver el siguiente video. Saba kayo eh. Gigawas ta naman. Ma, Ayan, madali na yan. kung gigawas din ta na. Hadlok man jud ka. Hindi, lagi basta ka ng ang mga gabi na nakaangay mo kawas. Wow. No lo puedo creer. Si yo escucho algo así en mi casa, no sé cómo reaccionaría honestamente, familia. Saba kayo eh.
Gigawas ta na may. Ma. Ayan, madali. A ver, muchas personas dirán en este momento que seguramente podría ser como un caballo, un puerquito. Y sí suena muy similar, pero pues no sabemos el contexto, no sabemos si ella tenga animales fuera de casa. Y aún así sería extraño escucharlos lamentarse a esas horas de la noche, ¿no lo creen? Sa bahay. La mujer sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué podía ser aquello a esas horas de la noche? Su instinto la llevó a buscar su teléfono móvil y comenzó a grabar el espantoso momento conteniendo la respiración. Pero los sonidos se intensificaron y aquello que se escuchaba parecía acercarse cada vez más a ella. Tay na iro na. Na, iro na. Pases de lanza. Oh, familia, wow. Wow. Me he quedado impactado con ese último video. El caso como que fue escalando de sonidos. Y eso último es cuando ella también ya se ve que está asustada. Se ve que lo está pasando mal y que hasta se cubre con la sábana por lo que está sucediendo. Wow, qué increíble. Te he traído algunos casos verdaderamente macabros y aterradores, pero me encantaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas. Y también me gustaría saber si tú alguna vez has vivido o has presenciado alguna experiencia de este tipo. ¿Qué te gustaría relatarme? De ser así, por favor, déjalo aquí abajo en los comentarios. Y no olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares, conocidos. Además de seguirme en todas mis redes sociales donde les estoy trayendo contenido nuevo todos los martes, jueves y domingos. Así es, familia, ahora sí, nos despedimos y espero que hayan disfrutado del terror junto conmigo. Sin más que decirles, familia, esto fue Archivos Secretos en Archivo Extinto. Y con nosotros extingues tus miedos. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!